Vivimos en una época en la que espiritualidad, ciencia y religiosidad comienzan a dialogar cada vez más, aunque en planos diferentes. La búsqueda humana por comprender el misterio de la vida, la relación con lo divino y la fuerza interior presente en cada individuo es tan antigua como la historia de la humanidad. Entre los muchos conceptos espirituales que han regresado con fuerza en el mundo contemporáneo está la llamada ley de la atracción, la idea de que pensamientos, sentimientos y creencias moldean la realidad que experimentamos. Curiosamente, cuando se analiza en profundidad, esta ley encuentra paralelos directos e indirectos en las enseñanzas de Jesucristo, especialmente al hablar de fe, oración, confianza en Dios y el poder creativo de la palabra. Este texto buscará relacionar estos universos, la ley de la atracción como filosofía espiritual, el mensaje de Jesús sobre la fe, la vivencia de la religiosidad y la importancia de la confianza en lo invisible. Después de todo, tanto el Evangelio como los principios de la manifestación enseñan que el hombre nunca es solo un ser pasivo frente al destino, sino un co-creador en asociación con una fuerza mayor. La ley de la atracción, como se presenta frecuentemente en la literatura moderna, sobre todo en obras de autoayuda o espiritualidad práctica, parte de una premisa muy simple: en lo que te enfocas, atraes. El universo funcionaría como un campo vibracional en el que pensamientos, sentimientos e intenciones son energías. Tales energías encuentran resonancia en experiencias correspondientes en el mundo físico. En resumen, si una persona vive cultivando pensamientos de miedo, escasez y limitación, esa perspectiva se materializaría en su vida cotidiana mediante situaciones que confirman ese estado mental. Por otro lado, si alguien cultiva sentimientos de gratitud, amor, abundancia y confianza, abriría camino a oportunidades, bendiciones y experiencias alineadas con esa frecuencia. Los críticos pueden considerar este discurso místico o fantasioso, pero cuando observamos principios de la psicología moderna, la neurociencia y el comportamiento, notamos que hay bases plausibles. La mente condiciona percepciones, influye en acciones y, en consecuencia, crea patrones de vida. La espiritualidad simplemente amplía este entendimiento, reconociendo que también hay una dimensión metafísica operando detrás. Lo que llama la atención es que muchas de las enseñanzas de Jesús convergen de forma impresionante con esta idea. Jesús constantemente hablaba sobre el poder de la fe, no como un mero acto mental, sino como una energía viva capaz de transformar realidades. En sus palabras, la fe era descrita como una fuerza que mueve montañas, que cura enfermedades, que abre puertas imposibles. Él no presentaba la fe como algo pasivo o simplemente doctrinal, sino como un estado de conciencia que alinea al ser humano con la voluntad de Dios y el flujo creador de la vida. Un ejemplo emblemático es su declaración sobre la oración. Cuando pidan algo en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Marcos 11:24. Esta instrucción refleja claramente uno de los principios fundamentales de la ley de la atracción: vivir con la certeza de que lo deseado ya es una realidad, aunque sea invisible, hasta que se vuelva tangible en el plano físico. Esto exige no solo un pensamiento positivo superficial, sino una inmersión profunda en la confianza. Exige conquistar una mente y un corazón que no se paralizan por el miedo. Esta fe, que trasciende la lógica, es exactamente lo que conecta al ser humano con el poder divino creador. La religiosidad, en sentido amplio, es la experiencia íntima de conexión con lo sagrado. No se limita a dogmas o instituciones, sino que se manifiesta en la manera en que cada persona interactúa con el misterio de la vida. Todas las religiones del mundo, de diferentes formas, tienen elementos que acercan al ser humano al poder creador: oración, cánticos, rituales, meditación, prácticas de devoción. En el cristianismo, especialmente a la luz de las enseñanzas de Jesús, la religiosidad no es solo una práctica externa, sino una transformación interior. Él llamó a sus discípulos a vivir una vida de confianza absoluta en Dios y de amor radical al prójimo.
Esta vivencia no puede reducirse a reglas, sino que es una forma profunda de fe activa. Es posible notar que, cuando un creyente ora con verdadera fe, está poniendo en práctica, aunque no lo sepa, la esencia de lo que hoy llamamos ley de la atracción. Visualiza, siente y entrega a Dios una petición, creyendo sinceramente que ya está en realización. La fe, en este caso, no es solo un acto religioso, sino la energía creadora que mueve circunstancias. Otro punto central es el poder creativo de las palabras. Jesús enfatizaba que lo que sale de la boca del hombre tiene peso espiritual, porque revela lo que hay en el corazón. La Biblia está llena de referencias al poder de la palabra. La creación en Génesis comienza con «hágase la luz», mostrando que la palabra lleva fuerza creadora. La ley de la atracción, traducida en prácticas, recomienda exactamente esto. Cuidado con lo que hablas y piensas. Palabras llenas de queja, pesimismo y miedo refuerzan energías negativas y moldean la realidad en ese sentido. Palabras de confianza, gratitud y esperanza reprograman la mente y la alinean con el flujo de abundancia de la vida. Jesús, al decir que se haga conforme a tu fe, deja claro que el ser humano participa activamente en esta co-creación con Dios. No somos espectadores del destino. Nuestras creencias moldean el puente entre lo invisible y lo visible. La fe puede entenderse como una frecuencia, un estado vibracional del ser. Cuando alguien cree sin dudar, se alinea con el campo divino, y esta alineación trae manifestaciones que parecen milagrosas. En los evangelios, siempre que Jesús realizaba una cura, resaltaba: «Tu fe te ha salvado». No hablaba de la fuerza exclusiva de su persona, sino del poder de la fe despertado en quien creía. Esta observación es fundamental. Jesús no se colocaba como el único detentor de milagres, sino como un canal que despertaba en otros la conciencia de una fuerza que ya existía dentro de ellos. Este es el punto donde la ley de la atracción y las enseñanzas de Jesús dialogan con claridad. Ambas reconocen que la fuente creadora es divina, pero que el hombre, mediante la fe y la creencia, accede y activa ese poder. ¿Cómo poner en práctica estas enseñanzas en nuestra actualidad? 1. Pensar con gratitud. En lugar de enfocarse en la escasez, cultivar gratitud por lo que ya existe abre espacio para que más bendiciones se manifiesten. 2. Orar con convicción. Orar no como quien pide desesperadamente, sino como quien agradece de antemano. Esta es la oración de fe que Jesús enseñó. 3. Visualizar el resultado. Ver mentalmente y sentir en el corazón que algo ya está logrado fortalece la convicción interna. 4. Cuidar las palabras, evitar declaraciones de derrota, porque cada palabra es una semilla lanzada en el campo de la vida. 5. Amar al prójimo. La energía más elevada que existe es el amor. Vivir en amor es vivir en una frecuencia capaz de transformar el mundo. Estos elementos unen la fe cristiana, la religiosidad y los principios de la ley de la atracción, haciendo de la espiritualidad una práctica cotidiana. Es importante, sin embargo, tener cuidado para no reducir el mensaje de Jesús a una fórmula de éxito material o a un manual de prosperidad. Aunque la ley de la atracción a menudo trata sobre conquistas, riquezas y objetivos personales, la fe cristiana apunta también a dimensiones profundas del alma: amor, perdón, humildad y salvación espiritual. Jesús no prometió una vida sin desafíos, pero garantizó la presencia divina en medio de las luchas. Esto significa que la verdadera manifestación no es solo una conquista externa, sino una transformación de la conciencia. La mayor abundancia es interior. Así, la unión entre la ley de la atracción y el mensaje de Jesús debe hacerse con equilibrio. Reconocer que sí, la fe mueve circunstancias, pero siempre alineada con el plan divino, que es más grande que la voluntad humana. Ya sea en el siglo I, escuchando a un carpintero de Nazaret decir que todo es posible para el que cree,
o en el siglo XXI, leyendo sobre leyes universales de atracción, el mensaje es atemporal. Nuestra conciencia moldea nuestra realidad. La religiosidad verdadera nos conecta con el misterio de Dios. La ley de la atracción nos recuerda el poder de los pensamientos y emociones. Jesús nos revela que la fe es un puente entre lo humano y lo divino. Cuando estos tres elementos se encuentran, nace no solo una práctica espiritual, sino una vida transformada. La ley de la atracción y las enseñanzas de Jesús no necesitan colocarse en campos opuestos. Ambos hablan del mismo misterio. La conciencia humana es creadora porque está unida al Creador. Jesús señaló una fe viva, capaz de mover montañas invisibles dentro y fuera del hombre. La religiosidad, cuando se vive como una experiencia sincera de lo sagrado, da raíces a esa fe. Así, comprender y ejercitar la fe no como una religiosidad pasiva, sino como una frecuencia creativa alineada con la voluntad divina, es quizás uno de los mayores tesoros espirituales que la humanidad puede cultivar. La oración de gratitud, la confianza en lo invisible, las palabras cargadas de amor y la esperanza en el bien mayor son prácticas que unen la sabiduría del Evangelio y las leyes universales. En este camino percibimos que la fe realmente no es solo creencia, es luz, es energía, es la llave que abre la puerta de una vida plena.